Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, es un gusto que nos acompañe, es un gusto que podamos establecer este pacto, este compromiso que día a día nos conlleva a la reflexión, a la introspección, a buscar respuestas, pero también preguntas. Siempre le digo que la vida termina siendo un gran sendero de grandes preguntas para seguir dentro de la transformación, para seguir dentro del camino del crecimiento, pero sobre todo la búsqueda de una conciencia que nos pueda restablecer, que nos pueda restaurar y sobre todo que nos abrace a ese sentir máximo que es la búsqueda de la felicidad. Hacer conciencia, conciencia social, conciencia individual y sobre todo el camino para buscar esa contribución de ese mundo mejor que tanto soñamos. Redes sociales, en el Facebook y en el Twitter como Juan Diego Motiva, ahí está tu punto de encuentro y por supuesto tu correo electrónico frentealavida@radiosucesos.net. Todos tus mensajes los leemos con corazón, con ánimo, con ganas y sobre todo contestándote porque siempre es maravilloso el tiempo que dispones, eso se agradece, eso se honra y eso nos permite decir que somos muchos los que estamos en el camino del establecer esa nueva conciencia que tanto anhelamos. Estoy contento el día de hoy, voy a conversar con una amiga, una psicóloga, pero además que nos unen muchas cosas de las cuales vamos a desnudar en el programa. Hoy tenemos a María Esperanza Gómez, psicóloga clínica, junguiana, también dentro de la psicología iniciática. Y nada, bienvenida al programa para tocar unos temas importantísimos. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, Juan Diego. Es una oportunidad poder conversar contigo, conversar con todos quienes nos están escuchando y mirando y poder saber que aunque no tengamos en el tiempo real, en el tiempo cronológico, en ese tiempo lineal, muchos encuentros porque tú haces tu trabajo y yo hago el mío, pero tenemos un encuentro que es mucho más de la personalidad y mucho más del camino y mucho más de nuestras conciencias. Así es. Estoy aquí entonces. Gracias por venir. Yo estoy full de tus ocupaciones, pero yo te voy a raptar porque vamos a tocar un tema importantísimo que es la sombra. Y eso quizás es uno de los principios de la psicología analítica de Carl Jung. Bueno, entendiendo de qué se mueve dentro de eso que llamamos el inconsciente, porque usualmente creemos que somos lo que la gente nos mira, pero detrás de nosotros hay un disco duro profundo, hay un mar también oscuro, que mueve cosas que también tienen que ver con nuestra personalidad. Vamos a hablar de la sombra que podemos tener todos los seres humanos. Bueno, ¿qué es esta sombra? ¿Qué es este hermano oscuro, como lo llamaron muchos psicoterapeutas junguianos? Es nuestro hermano oscuro que tiene ese gran potencial, pero es lo que nosotros generalmente, como arquetípicamente está asociado a algo negativo, a algo que no es lo bueno, y nosotros tenemos una historia, tenemos una familia, tenemos una sociedad y una cultura y un momento histórico que nos va a decir que esto está bien y que esto está mal. Todo lo que nos ha dicho la cultura que está mal se va guardando en una especie de depósito y esto hace que nosotros no desarrollemos de ese lado nuestro, este hermano oscuro, este otro lado y lo identifiquemos como algo negativo. Pero ahí está el gran potencial y la posibilidad de integrarnos. La sombra es ese lado que nosotros no queremos mostrar a los demás, que nosotros queremos esconderlo. ¿Qué es lo que nos ayuda para esconder bien a la sombra? Nos ayuda este personaje que nosotros hacemos en el mundo, que es nuestra profesión, nuestro nombre, nuestro apellido, la posición social, los objetos materiales o la condición socioeconómica que tú hayas logrado hacer. Este personaje de alguna forma evita y le hace el juego al escenario de que hay una gran parte que se tiene que quedar escondida y que no es la que voy a mostrar
a los demás. Ok, entonces te hago otra pregunta. Cuando conocemos a alguien, ¿realmente conocemos a esa persona o realmente tropezamos con el personaje y el guión que él quiere ejercer en la vida? Yo creo que tienes mucha razón. Tropezamos con ese personaje. Okay. Pero cuando las cosas van bien, cuando estamos en la luna de miel de la relación y estamos haciendo todo un mensaje afectivo muy bonito, nosotros no podemos mirar el otro lado. Pero el rato que las ollas empiezan a quemar y que la pizza no te salió bien, entonces la empezamos a culpar al otro y tenemos un conflicto relacional. Te estoy poniendo un conflicto de los más sencillos. Pero en el conflicto y en donde nosotros vemos nuestras emociones reflejadas, ahí está la sombra. Ahí está. Creemos que es la del otro, pero es la nuestra. Ya vamos a hablar de la proyección, Sí. pero me hace recordar a Jacques Lacan, ese gran psicoanalista francés, que decía que en las relaciones de amor o en el amor, muchas veces se entrega lo que no es a quien no es. Bueno. Ok, es un poco lo que está diciendo. Son dos personas que se conocen, aparentemente en un estado de conciencia muy delgado, pero detrás de eso, yo siempre les digo, recuerden que usted cuando establece cualquier vínculo, no lo hace solo con esa persona, lo hace también con la resonancia familiar, con todo lo que trae, con todos los complejos, con todo lo que está en el disco duro. Me llama la atención porque, en cierto modo, lo que está diciendo que esa sombra tiene un carácter también de represión, hay algo reprimido. Ahora, eso es energía psíquica, por decírtelo de alguna manera. ¿Cómo va a salir esa represión? Porque tiene que salir en algún lado. Bueno, generalmente sale a través de los conflictos cuando estamos hablando de ese lado negativo del inconsciente personal, que es este lado no desarrollado. Pero también sale a través de la realización de nuestro potencial creativo. Porque la sombra, esto que se ha quedado guardado, tiene una gran fuerza. Y ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos integramos a nuestro potencial creativo? Los artistas, las personas que se dan la oportunidad de no solamente estar en su cabeza, sino también en la integración de su cabeza y su corazón, entonces van expresando este otro lado. Cuando la persona, ahí tenemos los arquetipos. Arquetipos, la sombra, arquetipos ánima y animus, arquetipo de trascendencia que es el sí mismo. ¿Cuál es la idea de la psicología junguiana? Eso, te pido un poco para la gente que no está involucrada con Jung, entender un poco el concepto de arquetipo. ¿Qué es el arquetipo? ¿Qué es ese registro que ya viene con nosotros para que la gente nos entienda? Sí, la personalidad vista desde la psicología junguiana no es algo que se va a formar, como lo decía Freud. No es algo que se va a ir formando o que se va a ir completando. Nosotros ya somos una totalidad integrada. Lo que tenemos que hacer a través de la vida realmente es cuidar que esa totalidad y esa integración, el momento en que nacemos, que se divide de alguna forma la dualidad, lo bueno y lo malo, dentro y fuera, lo que dice mi familia y lo que dicen los otros, tenemos que tratar de cuidar esa totalidad y si la hemos cortado, perdido o tenemos alguna situación en nuestra vida, en nuestra biografía, en ese inconsciente personal, tratamos de integrar esto para volver a nuestra naturaleza, a nuestra totalidad. Ok, me voy a quedar con la palabra integrar, porque es un poco lo que hemos hablado y en lo que ando ahorita, que se llama el Sistema Integrado de Restauración Humana, que toma mucho los elementos de la psicología analítica, para poder entender que si podemos revisar y podemos saber dónde está quizás ese hilo que se nos soltó, podemos restablecer la vida y en vez de que el hilo suelto sea que nos conduzca a la conciencia y poder hallarnos en un camino mucho más feliz. Hoy conversamos con la psicóloga Esperanza Gómez, además ella es toda una especialista en psicología analítica, psicología junguiana y psicología iniciática, que es otro tema que vamos a tocar, bueno, en la próxima parte. Sigue con nosotros haciendo conciencia hoy aquí frente a la vida. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con Esperanza Gómez, psicóloga, analista junguiana, también dentro del área de la psicología iniciática, y habíamos dejado esta reflexión cuando nosotros dejamos en silencio dentro del inconsciente alguna marca, algún registro, algún trauma también, pues el mismo Jung lo denominó en muchas ocasiones los traumas intergeneracionales, traumas que venían de otras generaciones, esa parte silente que muchas veces por temor decimos eso está olvidado o no lo reconozco, tarde o temprano eso va a buscar salida. Va a buscar que eso se exprese de alguna manera para que nosotros los veamos. Usualmente cuando sale, no sale de manera tan amigable, sale un poco así como con ganas de pellizcarnos la vida, ¿no? ¿Cómo hacer conciencia de esos eventos que pudieron haber marcado en la vida y que están sueltos en ese registro del inconsciente? Quizás un primer paso, Juan Diego, yo diría
que es el reconocimiento que podemos hacer de que nosotros tenemos un ego y tenemos un yo, pero eso no es todo lo que nosotros somos. Okay. Es decir, hacer ese reconocimiento del inconsciente colectivo, que de esos arquetipos, de ese gran colectivo psíquico que nosotros ya traemos al momento de nuestro nacimiento. Solo reconocer que yo no soy solo este ego, que no me gusta el pan de dulce, que estoy analizando mis relaciones personales y me doy cuenta que no estoy bien, porque es que todos estos vínculos afectivos que me rodean casi inmediatamente no fluyen bien. Okay. Porque tengo problemas, entonces solo darte la oportunidad primera de decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando a mí en relación a qué parte tengo yo en este conflicto y qué parte tengo yo en la solución de este conflicto relacional? Entonces allí me decías, luego vamos a hablar de la proyección. Hay un autor, Pascal, que dice, si nosotros trabajaríamos con menos proyecciones, es decir, para que podamos ser más claros, con menos posibilidades de culpar siempre al otro de todo lo que nos pasa, entonces seríamos nosotros mismos relacionándonos con otro que es también sí mismo. Así y este es el gran arquetipo de la psicología junguiana, descubierto por Jung, de decir, nosotros desde que nacemos hasta que morimos nos estamos individuando, es decir, nos estamos haciendo no divididos y no haciendo, sino llegando a comprender nuestra naturaleza integrada, total, y en ese proceso de individuación, la cúspide de subir la montaña y de bajar la montaña sería ser sí mismo. Ya vamos a hablar de la individuación, pero dijiste esto algo de la proyección y algo de manera muy sencilla de que la gente lo entiende. Quizás todo lo que yo no soporte del otro termina siendo algo que yo no soporto de mí. Eso pasa un poco en relaciones de pareja, porque el mismo Jung establecía que cuando nosotros no conocemos a la otra persona, muchas veces terminamos conociéndolas a través de la sombra. Y todo lo que yo no soporte de esa pareja, quizás en el fondo es lo que yo no he soportado dentro de ese registro mío y que no lo he hecho conciencia. Entonces un poco establecer esa palabra que dijiste tú, también tengo que hacerme responsable de mis acciones, de mis conflictos y de mis crisis. Principalmente hacerte responsable. Has dicho algo así como muy, muy clave que nos ayuda a reflexionar que nosotros tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con nosotros. Así es. No podemos decir que alguien externo tiene que ver con o algo tiene toda que la es tuyo, culpa, claro. Tiene toda la culpa, claro. Sino que parte interviene. Sería importante también, Jung llamaba que reconocer la sombra, reconocer ese otro lado, reconocer esta participación constante que tenemos en este devenir de nuestras vidas, es en la obra del aprendiz. Así es. Reconocer la sombra va a ser la obra del aprendiz y reconocer esa parte en la mujer masculina y en el hombre femenina va a ser la obra de arte. Ok, es el ánima y el tenemos en ánimos. el gran proceso, el ánima y el ánimos. Ok, perfecto. Dentro de ese camino, cuando nosotros aparentemente no reconocemos esa sombra, no reconocemos ese inconsciente, Jung también tenía una máxima muy dura, una de mis preferidas, pero fabulosa. Él decía, todo lo que no se hace conciencia termina siendo o haciéndose destino. O sea, todo lo que yo no he trabajado en mí, la vida por alguna razón me lo va a poner enfrente para que yo lo vea. ¿Es cierto eso? Te pregunto. No sé si es cierto, pero yo he vivido algunas cosas, Yo entonces también. puedo hablar de mí. Puedo hablar de que cuando no tenemos ese reconocimiento, esta fuerza que es la sombra aparece. Okay. Porque va siempre a luchar, a empujar. De un lado tenemos, a partir de la mediana edad especialmente, tenemos el arquetipo del sí mismo, esto que esencialmente tú eres, va a empujar por verse, por evidenciarse, por salir. Y la parte que está en la sombra, que se ha quedado en la sombra, lo no reconocido, que es todas estas funciones que no le hemos dado espacio, no le hemos dado lugar, va a entrar en un conflicto. Okay. Y va a verse como estos dos opuestos que no tienen una posibilidad de complementarse. Y los opuestos por naturaleza se complementan. Así es. Es la naturaleza de los opuestos complementarse. Quizás es un poco complejo decir esto que estoy diciendo, pero sí va a ser muy importante que reconozcamos que tenemos este otro lado
al cual le tenemos que dar lugar a través de la reflexión, a través de los recuerdos, a través de los pensamientos, incluidos los sueños, si estamos hablando de psicología junguiana. Los sueños a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estoy soñando esto? Eso me lo vas a dar para la próxima parte, porque vamos a hablar un poquito de interpretación de sueños de una manera seria, por favor, porque hay muchos intérpretes extraños sueltos, digo yo, pero un poquito entender que esa energía psíquica es necesaria porque eso habla también de una proyección de lo que está sucediendo de nuestro inconsciente. Vamos a dejar eso para también buscar en la última parte cómo hacernos amigos de la sombra, porque en vez de enemigos lo que tenemos que buscar es que sea aliado de nosotros. Hoy conversamos con Esperanza Gómez, ella es psicóloga, especialista, analista junguiana, también dentro de la psicología iniciática, todo un trabajo, y por eso hoy estamos hablando de las sombras, de esos patrones oscuros, pero no malos, atención, oscuros, que pueden llevarte de la mano un proceso de iluminación cierta y verdadera. Hoy aquí, frente a la vida. Regresamos, estoy conversando con Esperanza Gómez de la Torre. Todo lo que tiene que ver con las sombras, con Jung, con la iniciática, que vamos a hablarla ahorita. Había quedado varias cosas pendientes, porque la gente cuando oye la sombra dice, seguro podrá decir, yo tengo que aniquilar la sombra, yo tengo que apagar la sombra, porque como eso es malo, eso es lo reprimido, ¿por qué no la amputo? Pero resulta que si la amputo, yo creo que ella te persigue y termina manejando tu vida. ¿No debemos, te pregunto, Esperanza, más bien buscar alianzas con ella y reconocerlas? Creo que dices algo muy cierto, Juan Diego. Nosotros tenemos que amigarnos con nuestro inconsciente. ¿Y qué es nuestro inconsciente? En el sentido del inconsciente personal, que es lo biográfico. ¿Qué me pasó a los 5 años? ¿Qué me pasó a los 10? ¿Por qué a los 14 tuve esta experiencia que fue tan dura? Amigarnos con ese inconsciente personal va a ser amigarnos con la sombra. Y decía un muy buen terapeuta junguiano, lo tenemos que hacer amorosamente. Así es. Porque nosotros cuando queremos trabajar la sombra, yo creo que a mí lo que me ha servido, sin ser una especialista junguiana, me ha servido mucho hacer lo que Jung hacía, personificar la sombra. Es decir, este lado mío, que yo no lo estoy aceptando, que no lo estoy viendo, yo le convierto en un personaje, femenino o masculino, y empiezo a hacer un diálogo con ese personaje. Me voy a amigar amorosamente con este personaje, le voy a preguntar qué necesita, le voy a preguntar qué quiere, le voy a preguntar qué le hace falta y cómo puedo acercarme. Y ese personaje que está en tus sueños, que está en tus recuerdos, que está en tus fantasías, que está en los escritos, que está en esos dibujos que haces cuando estás escuchando la clase, también, y estás pintando no sé qué y escribiendo no sé qué. Si nos amigamos con este personaje, él te va a hablar y te va a decir, yo necesito esto de ti, dame un lugar. Dale un lugar a la parte afectiva tuya, dale un lugar a este lado que le has dejado suelto. Y amígale al personaje, que es el que nos sirve para hacer las compras en el súper, porque el yo ego, digamos, es la parte funcional que nos permite hacer la vida adaptada al mundo en el cual nos desarrollamos. Amigar ese personaje, encontrar el personaje y este personaje de la sombra que vino a través del sueño, de la fantasía, de este escrito, y dices muy bien en la psicología iniciática a través del psicografismo, yo puedo poner a estos personajes y yo voy a dirimir ese diálogo. Así es. Y voy a encontrar tanto material para darme cuenta, para unir esos hilos que has dicho que a veces se quedan sueltos por ahí. Tocamos el tema de los sueños, eso es un programa completo porque hay un trabajo muy profundo en lo que es el análisis de los sueños. Pero, a ver, ¿qué son los sueños? Esa energía que a veces está de noche como conspirando y mandando información. Mucha gente cree que son sueños los procesos de otros, pero yo digo, los sueños solamente hablan de tus propios procesos internos, ¿no? ¿Qué se mueve en los sueños, Esperanza? A ver, en los sueños se está moviendo todo el inconsciente, no solamente el inconsciente personal biográfico, sino el colectivo también. Y va a trabajar a través de imágenes, que son imágenes arquetípicas, con una condensación energética, psíquica muy fuerte. Y yo diría que, para ser un poco más sencillo, ¿qué es lo que pasa con los sueños? Nos decimos, ¿por qué estoy soñando en esto? Yo diría que debemos decirnos, ¿para qué estoy soñando en esto? ¿Qué es lo que me dice este sueño? Tal como si tu amiga que viste en 1984 te mandó una carta y te dice, hola Juan Diego, aquí estoy con esto,
con estas imágenes, con esto que el sueño dice, para que siempre el soñante, la persona que ha tenido el sueño, sabe realmente qué pasa. Si se da la oportunidad de dar valor y lugar a esto, entonces va a poder saber que su lenguaje inconsciente ha pasado algunos filtros, digamos, y ha llegado a que tú puedas recordar, a que el ego se permita hacer ese recuerdo. Los sueños no son la realización de los deseos, como decía Freud, que es un poco ortodoxo decir eso. A veces sí los sueños traen todo este mecanismo de progresión, regresión, etcétera, pero básicamente te está dando un mensaje que tiene que ser integrado. Revisado. Y muchos sueños empiezan a ser repetitivos en ciertos pacientes, ¿no? Los vienen acompañando de manera continua, ¿no? Lo que pareciera más bien como un grito del inconsciente, como atiéndeme, revísame, ¿no? ¿Has visto patrones en consulta donde mucha gente te cuenta el mismo sueño durante años? Sí. Estos seriados o estos seriales fue justamente un trabajo muy importante de Jung. Él trabajaba mucho con los sueños en serie. Porque ahí entonces nos damos cuenta de un proceso que está sucediéndose y que está transformándose psíquicamente. La psiquis se cura sola, la psiquis sabe dónde poner su energía, cómo canalizarla, nosotros tenemos que dar lugar. Es como le doy la mejor habitación de la casa, le atiendo, soy afectiva con esto y ella va a encontrar formas de sanar. Porque a veces el ego está tan apoderado de todo que no da lugar. Así es. Y entonces viene una contradicción entre la conciencia y lo inconsciente y se producen unos trastornos neuróticos que creo que todos tenemos un poco en diferentes grados. Manifestados de diferente forma, pero un poco por ahí. Así es, yo creo que la psique lo sabe todo. Lo sabe todo. Claro, absolutamente. Te invitaría cerrando un poco, bueno, a hablar de la psique. O sea, porque pareciera un arquetipo, más psique, además un personaje dentro de la mitología maravilloso que revisen el mito de psique para ahí poder entender toda esa conexión con la erótica, porque hay todo un trabajo que seguro te vamos a traer para que lo podamos conversar. Gracias, pero ¿dónde está la psique? Esa es una pregunta para cerrar el programa, porque en un mundo tanto lleno de neurociencia, la gente piensa que la psique está solamente en el cerebro. Yo creo que la psique, en traducción además absolutamente del latín, es el alma. ¿Dónde está la psique? Te preguntaría. Sí, la psique está llamada como personalidad, está llamada como alma, está llamada como espíritu, está llamada como psiquismo. Tenemos como una estructura y una dinámica en la psique. Una estructura, para poder referenciar así, podríamos decir, está la conciencia, que básicamente su centro es el ego, o el yo escrito con letras pequeñas, no el yo grande que sería como el sí mismo. Está el inconsciente personal, que es toda la biografía de la persona, todo lo que esa persona ha vivido. Y está el inconsciente colectivo. ¿Dónde están los complejos? En el inconsciente personal. ¿Dónde están los arquetipos? En el gran inconsciente colectivo. ¿Y qué pasa con la dinámica de la psique? ¿Cómo es que se moviliza a través de lo que tú sabiamente has dicho, la energía psíquica? Esta energía psíquica que va poniendo valores. Si tú en los sueños seriales, como tú dices, está poniendo valor a que siempre es abandonada en los sueños la persona. Todos los vínculos que tiene y el sueño siempre termina con un elemento de abandono. Entonces ahí vemos un complejo que está en una imagen, su centro, el centro del complejo se expresa a través de una imagen arquetípica, que puede ser el abandono de la madre, que puede ser el abandono del padre, el abandono de la figura parental, etc. Entonces vamos viendo que la psique es estructura y es dinámica. Hablamos de niveles que interactúan todo el tiempo, por lo tanto, como bien lo has dicho, no está en la mente. La mente es un poco este resultado que además trabaja con este personaje y con este yo ego que hace la transición entre el inconsciente y el consciente. Cuando el ego no se infla tanto, permite entonces la entrada del material inconsciente para que puedas integrar y llegar a este proceso de individuación. Que no es otra cosa que la armonización, por decirlo de alguna manera, de estos opuestos y que sea en la integración. Sí. Esa es la palabra. El reconocimiento de que los opuestos en realidad no son opuestos.
son complementariedades que se tienen que integrar. ¿Con qué? Con nuestro trabajo, con nuestra reflexión, con nuestro pensamiento, amigándonos con estas partes nuestras. Ok, y a través de eso lo que deberíamos buscar dentro del área analítica sería que esto se hiciera conciencia para poder dirigirlos nosotros. Para poder dirigirlo nosotros y que el complejo no le tome a la persona. Eso. Yo puedo tener un complejo, pero no que el complejo le tenga a Esperanza Gómez de la Torre. Así es, ni que me dirija la vida, ¿no? Ni que los monstruos que todos tenemos sean los conductores de nuestro destino. Exacto. Así es, gracias Esperanza por estar aquí. Tenemos mucho más programa, mucha tela que cortar. La que tengo que agradecer soy yo. Yo te agradezco mucho, Juan Diego. Y en estos espacios, que son unos espacios, como tú decías, ¿dónde está la psique? ¿Dónde está el contacto de todas las personas que hacen un camino como tú? Como tú. Está siempre ahí. Amén. En todo, como sujeto y objeto. Así siempre. es, que la vida nos permite reencontrarnos siempre. Muchísimas diciendo cosas gracias. que levanten conciencia. Muchas gracias también. Gracias. Una linda oportunidad para mí. Gracias, Esperanza. Gracias. Hoy conversamos con Esperanza Gómez de la Torre, psicóloga, dentro del ámbito junguiano, de la psicología iniciática, que la vamos a traer, todo el planteamiento del doctor Durkheim también, que sería un programa completo. Pero lo más importante es entender de que esa sombra no es tu enemigo, de que esa oscuridad es parte también de lo que requieres, pero sobre todo buscar el punto de hacer la conciencia, de despertarnos. A veces siempre digo, nos levantamos muy apurados, pero pocas veces nos despertamos en la mañana. Vamos a despertarnos con conciencia activa, con construcción, con sentido y con ganas para elaborar ese camino que nos conduzca a la felicidad. Yo soy Juan Diego Gutiérrez, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.